entramos en el mes de septiembre, que es el mes de la honra. Diga conmigo, la honra. Y cuando estaba preparando esta palabra para hablarles a ustedes acerca de la honra, me encontraba con muchos conceptos muy interesantes, pero hay uno en especial y es la gloria de Dios. Y muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver la honra con la gloria de Dios? Ya se lo voy a explicar. Pero déjeme hablarle un poquito de la gloria de Dios. Diga conmigo, la gloria de Dios. Y es que muchas personas han confundido la gloria de Dios con logros terrenales. Entonces creen que ver la gloria de Dios es tener un carro. O la gloria de Dios en su vida es una casa. O la gloria de Dios es un trabajo. Y el problema es que las cosas terrenales envejecen y perecen. Y al final desaparecen. Pero la gloria permanece para siempre. Por eso no podemos minimizar el valor de la gloria de Dios a algo material. La manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida no tiene que ver con cosas materiales. La gloria de Dios no se limita a lo terrenal, al logro terrenal. Pero la gloria de Dios sí es el combustible que activa sobre tu vida, que enciende en tu vida todo logro terrenal. Eso significa que no hay logro sin gloria. El carro pasa, pero la gloria permanece. La casa pasa, pero la gloria permanece. El trabajo pasa, pero la gloria permanece. Y si la gloria permanece, significa que ese carro que pasa es el pretexto para un carro mejor. Que ese trabajo que se cierra es el pretexto para un trabajo mejor. Que esa relación que se acaba es el pretexto para una relación mejor. Porque donde termina el logro terrenal, se mantiene la bendición celestial. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Por eso el enfoque de la iglesia no tiene que estar centrado en logros terrenales. Tiene que estar centrado en la gloria de Dios. Y cuando Dios le habla a la iglesia acerca de la gloria, es porque la gloria es el combustible que nos permite avanzar al propósito. La gloria de Dios es la plataforma de transformación de nuestra vida. Por eso yo quiero invitarte como iglesia en esta mañana que a partir de hoy comiences a prepararte para entrar en un ambiente de la gloria de Dios en tu vida. Para que comiences a preparar el terreno para que la gloria de Dios se manifieste en tu casa, en tu economía, en tu familia, en tu trabajo y en tu ministerio y en todo lo que Dios quiere tocar y transformar. ¿Están listos conmigo? ¿Qué es la gloria de Dios? Antes de entrar a la palabra, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación del poder de Dios. Donde Dios manifiesta su poder, desata su gloria. Y donde Dios desata su gloria, manifiesta su poder. ¿Alguien necesita que Dios manifieste su poder en algún área? Entonces tú necesitas la gloria de Dios. Tú no necesitas una sanidad, necesitas la gloria de Dios. Porque cuando la gloria viene, se desata la sanidad. Tú no necesitas que se abra una puerta de trabajo, necesitas la gloria de Dios. Porque cuando la gloria se enciende, se abren puertas de trabajo. Bueno o excelente. Dice la definición teológica que la gloria de Dios es la manifestación de su presencia, majestad y santidad que impacta y transforma todo lo que toca. Diga conmigo, todo lo que toca. Diga al que está a su lado, déjate tocar por la gloria de Dios. Y si hablamos de dejarnos tocar por la gloria de Dios, vamos a ir un momentico al libro de Isaías, capítulo número 6. Dice la palabra que el año en que murió el rey Usías, los ojos del profeta Isaías fueron abiertos y él vio a Dios sentado en su trono y a los ángeles querubines alrededor de él adorando a Dios. ¿Y sabe cómo los ángeles adoraban a Dios? ¿O cómo los ángeles adoran a Dios? Mira lo que dice el versículo 3. Y ellos cantaban, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Mírame esto. Toda la tierra está llena de su gloria. Diga conmigo, toda la tierra. Ahora, cuando hablamos de toda la tierra, ¿de qué estamos hablando? Ojo con esta revelación. Cuando dice tierra, estamos hablando de toda la tierra.
Diga conmigo, toda es toda. Es decir, que nada se queda por fuera. Toda la tierra es toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Y la pregunta que muchos se hacen es, bueno, pastor, ¿y entonces por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Les han hecho esa pregunta? ¿Por qué si toda la tierra está llena de la gloria de Dios hay tantas personas malas? Hay tantas muertes, homicidios, secuestros, abusos. ¿Por qué si toda la tierra está llena de la gloria de Dios hay tanta gente arruinada, hay tanta gente aguantando hambre, hay tanto robo en el gobierno? ¿Por qué si toda la tierra está llena de la gloria, por qué hay tanta maldad? Y te voy a dar 3 elementos para colocar esta plataforma de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Primero, toda la tierra está llena de la gloria de Dios, pero no en toda la tierra es manifestada su gloria. Entonces déjame decirte esto, toda la tierra está llena de la gloria, pero no toda la tierra experimenta la gloria. No en toda la tierra se manifiesta la gloria. ¿Por qué? Segunda reflexión. Porque la gloria de Dios solo es manifestada donde su presencia es honrada. ¡Ay, qué tremendo es eso! La gloria de Dios no se puede manifestar donde no se honra a Dios. Por eso, aunque Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente, y toda la tierra está llena de su gloria, solo la honra habilita la manifestación de su gloria. Eso significa que si quieres ver la gloria de Dios, primero tienes que honrar a Dios. Si quieres ver la gloria de Dios en tu casa tiene que honrar a Dios. Si quieres ver la gloria de Dios en tu economía tiene que honrar a Dios. Si quieres ver la gloria de Dios en tu cuerpo tiene que honrar a Dios. Porque solo donde se honra a Dios se activa la manifestación de su gloria. Bueno o excelente. Pastor, ¿y eso es bíblico? Totalmente bíblico. Lo que pasa es que nos han llevado como a ovejas al matadero a través de aspiracionales terrenales disfrazados de experiencias espirituales. Y nos han hecho creer que la iglesia, Jesucristo y el propósito de la gloria de Dios tiene que ver solamente con logros terrenales. Y llenamos la iglesia anhelando logros terrenales, financieros, familiares, emocionales, sentimentales, personales. Pero no nos han enseñado a que todo eso tiene que ver solamente con una cosa. Diga conmigo, la gloria de Dios. Y para que la gloria de Dios sea manifestada en esas áreas de nuestra vida, lo que la iglesia nos tiene que enseñar es a honrar a Dios. A mí me impacta cuando tú lees la Biblia, cómo los hombres y mujeres que honraron a Dios vieron la gloria de Dios. Pero aún sacerdotes, líderes espirituales, nunca vieron la gloria de Dios por una sencilla razón. No honraban a Dios. O la vieron en una temporada, pero después de una temporada de gloria, vivieron una vida de ruina. ¿Por qué? Porque dejaron de honrar a Dios. La honra activa, la deshonra desactiva. Te lo voy a repetir. La honra y la deshonra. Vamos de nuevo. La honra y la deshonra. Vamos de nuevo. La deshonra y la honra. Vamos bien hasta ahí. Yo recuerdo a un hombre llamado Elí. ¿Lo recuerdan? El sacerdote Elí. Un tremendo hombre de Dios al que Dios le confió el sacerdocio. Él tenía 2 hijos. Y resulta que los 2 hijos del sacerdote Elí no honraban a Dios. Decidieron vivir una vida que no honraba a Dios. Y el sacerdote Elí tenía que elegir: ¿honro a Dios y veo su gloria, o honro a mis hijos y me pierdo de su gloria? Porque cuando tú honras lo que deshonra a Dios, deshonras a Dios. Eso como los amigos de mis amigos son mis amigos. Por eso cuando tú honras a los que honran a Dios, honras a Dios. Pero los amigos de mis enemigos son mis enemigos. O los enemigos de mis amigos son mis enemigos. ¿Sí me hago entender?
A mí me enseñaron así matemáticas. Sí, claro, más por menos, menos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú quieres honrar a los que deshonran a Dios, tienes que deshonrar a Dios. Y el sacerdote Elí no cayó en cuenta de eso. Y comenzó a agradar a sus hijos, aunque ellos desagradaban a Dios. Y comenzó a honrar a sus hijos, aunque ellos deshonraban a Dios. Y un día Dios vino y le dijo, ¿sabes una cosa, Elí? No vas a poder ver más mi gloria. Por cuanto quisiste agradar a tus hijos más que a mí. Por cuanto quisiste honrar a tus hijos más que a mí. Hoy los quito a ellos del sacerdocio y te quito a ti del sacerdocio. Y él le dijo, ¿pero por qué, Señor? Y mira lo que le dice Dios en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oh, qué tremendo es eso. Dios honra a los que le honran. ¿Y cómo los honra? Manifestando su gloria. ¡Ay, qué tremendo! Pero los que lo desprecian, diga conmigo, deshonra, serán tenidos en poco. La palabra honra viene de una etimología griega basada en el vocablo timao. Diga conmigo, timao. Y timao se refiere a la gran estima o valor hacia algo o alguien. Honrar es manifestar valor, estima, aprecio. Por eso se honra con palabras y se honra con acciones. Y generalmente la honra de palabras tiene que ir acompañada de acciones. Porque hay muchas personas que honran con su boca, pero deshonran con sus acciones. Tú honras a tu esposa, demuéstraselo con cosas. Tú honras a tu esposo, demuéstraselo con acciones. Honras a tus padres, demuéstraselo con acciones. La honra, timao, significa valorar y demostrar valor. Por tanto, ¿qué será la deshonra? Menospreciar o quitar valor. Por eso Charles Spurgeon tiene una frase que a mí me gusta. Él dice, la honra al Señor es la base de toda bendición. La honra al Señor, dice Charles Spurgeon, es la base de toda, porque Dios honra. ¿Y sabes cómo te honra Dios? Manifestando su gloria, desatando su poder, haciendo milagros, maravillas, desatando sanidad, desatando todo lo que Él ha preparado para ti aquí en la tierra. Pero necesitamos aprender a honrar a Dios para poder ver su gloria. Y si la iglesia entendiera esto, dejaríamos de predicar palabras emocionales para hacerte creer que tú vas a poder ver la gloria de Dios, aunque sigas viviendo una vida que no honra a Dios. Wow. Pero si tú vienes a la iglesia y en la iglesia te predicamos una palabra que te enseñe cómo honrar a Dios, aunque no te hablemos de la gloria, vas a ver la gloria. Dale un aplauso al Señor. Pero ¿cómo se establece la honra? Hay dos dimensiones de honra. ¿Cuántas? Dos dimensiones de honra. La primera dimensión de honra es la dimensión absoluta, que es la honra a Dios. La honra a Dios. ¿Y por qué la honra a Dios? Porque de Dios viene todo. Es tan fácil honrar las cosas terrenales porque la vemos como una transacción. Es tan fácil honrar a un jefe cuando necesitamos algo de él. Es tan fácil honrar la iglesia cuando necesitamos algo de la iglesia. Es tan fácil honrar a nuestros mentores o líderes espirituales cuando estamos pasando por una crisis. Es tan fácil honrar a nuestra pareja cuando nos sentimos solos. Pero lamentablemente es tan difícil cuando las cosas están bien, porque se nos olvida. Pero es que si tú no honras a Dios, que te lo da todo, ¿cómo vas a honrar a la demás gente que necesita lo mejor de ti? Por eso la honra a Dios se establece desde dos dimensiones. Hay dos dimensiones de honra que determinan el inicio de la manifestación de la gloria. Te lo voy a repetir. Hay dos dimensiones de honra que determinan el inicio de la manifestación de la gloria. ¿Alguien quiere ver la gloria? Diga al que está a su lado, comenzamos con la honra.
Proverbios capítulo 3 dice en el versículo 9 y 10, honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor y con las primicias de todos tus frutos. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Ahora mira qué tremendo. Honra al Señor con tus bienes. ¿Con tus palabras? ¿Con qué? Pero es que eso nos cuesta. Porque realmente nos acostumbramos a ser hipócritas. Oh, pastor, no nos hable así. No, es que el Señor Jesús fue el que lo habló. Mira que hay una parte donde el Señor Jesús le dice a los fariseos, hipócritas, y a los discípulos, esos medio tibiongos, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Y cómo los llamó? Porque honramos de boca, pero deshonramos en acciones. Por eso la primera dimensión para honrar a Dios, dice la palabra, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, diga conmigo, gloria. O sea, ¿tú quieres ver la manifestación de la gloria de Dios llenando tus graneros? Entonces honra a Dios con tus bienes. Es un principio. Pero nos vendieron la idea dentro del marco religioso que yo tengo que venir a orar para que Dios llene mis graneros, pero no lo honro con mis bienes. No tiene sentido. Dios quiere llenar tus graneros con abundancia, pero Él quiere que tú lo honres con tus bienes y con las primicias. Y es que está tan distorsionado el concepto que para nosotros lo material es sinónimo de apego espiritual. Por eso el Señor Jesús mismo dijo, nadie le puede servir a dos señores. Nadie le puede, y no está hablando de que le sirvan al diablo, de que le sirvan a Baal, no, está diciendo que hay un Señor que es Dios y hay otro Señor en la vida de los hombres que son las riquezas. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Porque el Señor Jesús sabía que el amor por las riquezas es el mayor impedimento para que las personas honren a Dios. Por tanto, el amor por las riquezas es lo que más nos aparta de las riquezas que Dios ha preparado para nosotros. Por eso hay un pueblo cristiano que vive en escasez, que vive en ruina, que vive alcanzado, porque cuando se trata de darle a Dios, se ponen bravos. Porque cuando se trata de honrar a Dios, nos molestamos. Porque nos formaron como hipócritas a honrarlo de labios y esperar que con eso sea suficiente para que Él manifieste la gloria. Pero no lo queremos honrar con nuestros bienes. El apóstol Juan, más adelante en los evangelios, dice, hijitos, no améis de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Quiero que entiendas esto. Honrar tiene que ver con demostrar valor. Diga conmigo, dar. Diga al que está a su lado y dar lo mejor. Por ejemplo, tenemos que separar algo de la honra, y es que la honra es lo que va después de la obediencia. Por ejemplo, los que son papás. ¿Tu hijo te honra porque se come todo lo que tú le sirves? Eso es obediencia. ¿Te honra porque levanta los platos y los pone en el platero? Eso es obediencia. ¿Te honra porque llega todos los días a quedarse en la casa? Eso es obediencia. Pero ¿cuándo te honra tu hijo? Te honra cuando lava la loza. Te honra cuando prepara el postre. Te honra cuando no solo llega temprano a la casa, sino llega con un pan para la cena. Porque la honra es todo lo que trasciende la obediencia. Por eso quítate de la cabeza, y te voy a dar acá un fundamento teológico de las bendiciones financieras. El diezmo no es honra, el diezmo es obediencia. Pero lamentablemente el 80% de la iglesia cristiana en el mundo vive en escasez porque no le obedece a Dios con su diezmo.
Y es que el diezmo no es dar, el diezmo es devolver. Cuando tú presentas tu diezmo delante de Dios, dice, traigan el diezmo al alfolí y hay alimento ¿en dónde? No es en la casa de la tía Rupertina que está pasando por una crisis porque el marido es un borracho, ni en la casa del primo Eutimio que está pasando por una crisis porque tiene 2 hogares. No, 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 no. Tú no le diezmas a los necesitados, tú le diezmas a Dios. Y hay alimento en mi casa, porque con el diezmo se paga todo esto. Con el trabajo se paga esto. Por eso yo no vivo de tu diezmo. La casa de Dios se sostiene de tu diezmo. Pero yo vivo de la gracia que Dios me ha dado y de la bendición que ha desatado, porque entendí que yo soy el primero que tiene que honrar a Dios. Pero tu diezmo no es dar, tu diezmo es devolver. Y el 80% de la iglesia cristiana en el mundo no diezma. Y por ahí de vez en cuando medio lleva algo y dice, te honro, Señor. Eso es como si tu marido llega 3 noches a la casa de las 7 de la semana y dice, mi amor, te voy a honrar viniendo esta noche a quedarme en la casa. ¿Qué es lo primero que tú le dices a tu marido? Bueno, mi amor, tan lindo, pero esto no es un hotel. Sí me estoy haciendo entender con eso. Obedecer no es honrar, quítense eso porque eso es lo que tiene arruinados a los cristianos. Miren, si las riquezas fueran malas, Dios prometería escasez. Abraham hubiese sido un vaciado. No, las riquezas no son malas, el amor por las riquezas es malo. Y el amor por las riquezas se fundamenta cuando tú no entiendes por qué Dios te quiere dar el poder de hacer riquezas. Y es para bendecir tu vida, tu casa y su casa. Y cuando tú entiendes que las riquezas son para bendecir tu vida, tu casa y su casa, automáticamente lo comienzas a honrar. Y Él comienza a llenar tus graneros. O dime, ¿cómo viven los judíos los principios? A ellos no hay que pedirles. A ellos no hay que enseñarles. Ellos lo saben como principio. O cómo viven los agricultores sus cosechas. Ve, habla con un agricultor a ver si tú tienes que presionarlo, convencerlo de que siembre sus mejores semillas. Un agricultor por instinto sabe que para tener buenas cosechas tiene que sembrar buenas semillas. Por eso la honra, y déjame colocarte esta frase que el Señor me regalaba, honrar no es devolver, honrar es dar y dar lo mejor. Por eso después de que tú le has devuelto a Dios lo que le pertenece a Dios, quedas con tu 90% para hacer lo que tú quieras. Y ahí es donde tú puedes elegir honrar a Dios. Con tu ofrenda o con tu primicia. Pero ningún hombre te lo puede pedir. Porque cuando un hombre se para en un púlpito a pedirte dinero y tú sacas y das una ofrenda, estás honrando a ese hombre, pero no estás honrando a Dios. Tú honras a Dios cuando ningún hombre te tiene que pedir, sino cuando Dios mismo te pide y tú le das y le das lo mejor. Bueno o excelente. Es necesario que lo entendamos. ¿Por qué, hijos? Porque hay promesas en la palabra. Y la palabra nos enseña que las riquezas de los impíos serán puestas en manos de los hijos de Dios. Pero no podemos seguir postrándonos a besarle los pies al Dios de las riquezas, a Mamón, cuando tenemos un Padre que nos quiere dar riquezas. Pero no, pastor, yo no le beso los pies al enemigo por riquezas. Yo no idolatro las riquezas. Yo no amo las riquezas. Analiza cuáles son tus oraciones. Y lamentablemente la gran mayoría de nuestras oraciones tienen que ver con necesidades terrenales y materiales. Y eso es lo que más nos limita a honrar a Dios, lo que más nos limita a caminar con Dios. Y no damos porque no tenemos, pero no tenemos porque no damos. ¿Dónde rompemos el ciclo? Y yo no te estoy pidiendo dinero, te estoy enseñando principios. Así como te enseño el principio de la fidelidad en el matrimonio, el principio de la fidelidad en tu salud, el principio de la fidelidad en tu ministerio, tengo la responsabilidad de enseñarte el principio de la fidelidad en tu economía. Y tú tienes que tomar decisiones personales. Vuelvo y te lo aclaro, personales. Jamás me he sentado, y en el nombre de Jesús jamás me sentaría con ninguno de ustedes a hablarles del diezmo o a pedirles un diezmo.
Porque si el amor de Dios como proveedor no es suficiente para que tú le devuelvas lo que es de Él, yo no tengo por qué, yo no estoy aquí para convencerte de nada. Yo estoy aquí para enseñarte todo. Si el amor de Dios no es suficiente para que en tu corazón haya gratitud y después de devolverle a Él lo que es de Él, tú digas, wow, ahora con lo que es mío te voy a dar y te voy a dar lo mejor. Yo no te puedo pedir, yo no te puedo convencer, pero ¿sabes cómo convencen a la gente de hacerlo? Con promesas terrenales. Saca todo lo que tienes en el bolsillo, saca todo lo que tienes en la cuenta y tráelo porque Dios te va a dar 10 veces más. Y entonces la motivación no es honrarlo. La motivación es terrenal. Tú que tienes la cuota inicial para ese apartamento, Dios coloca en mi corazón, tráelo hoy y entrega todo lo que ahorraste para la cuota inicial y Dios te va a dar el apartamento completo. Y es imposible que de 1,500 personas no haya al menos una o dos que estén ahorrando para la cuota inicial de su apartamento. Teoría de masas. Y esos dos, téngale. Y después salen de esa iglesia resentidos y llegan a esta a hablar mal porque el pastor habla del diezmo. Así funciona hoy en día. Hijos, necesitamos tener claridad de esto. Nosotros no le damos a los hombres, nosotros le damos a Dios. Nosotros le damos a Dios porque Dios es el único que puede manifestar su gloria y llenar tus graneros con abundancia y hacer que tus lagares rebosen de mosto. Por eso tú honras a Dios con tu ofrenda, que es una muestra de gratitud de lo que es tuyo, no como decía la abuela Pancracia, sembrando gracias con Ave Marías ajenas. Y es que coge lo que es de Dios para supuestamente sembrar en Dios, no tiene sentido. Eso como si Mauro me presta a mí 100,000 pesos y yo no se los pago, pero le digo, ¿sabes qué, Mauro? Yo te quiero bendecir. Toma, te voy a dar 50,000 pesos. Y Mauro, sí, listo. ¿Y mis 100,000 qué? ¿Cuál bendecirme? ¿Se sentirá bendecido? Se siente irrespetado, menospreciado. Y eso es lo que hacemos cuando queremos engañar a Dios, haciéndole creer que lo estamos honrando cuando lo estamos robando. Por eso tenemos que entenderlo. Mira, ayer escuchaba el testimonio de un pastor que me hizo reír un poco. Y llegó a predicar a una iglesia en Estados Unidos. No, en México. Y resulta que el que le fue a cargar las maletas se llamaba Luis. Era un líder de la iglesia. Y el pastor salió del aeropuerto y Luis le dijo, venga, pastor, yo le llevo las maletas. Y el pastor lo miró y le dijo, Luis, tú diezmas. ¿Y qué tiene que ver eso con que le lleve las maletas? Digo, pues que si tú no diezmas, tú estás robando a Dios, y si robas a Dios, me puedes robar algo de las maletas a mí. Cuenta el mismo pastor que en la iglesia estaba en el servicio y de pronto escuchó el pastor ya de la iglesia, el titular de la iglesia, se acercó porque vio a María, una de las feligreses, orando y decía, oh, help me, please, my God, help me, please, $1,000,000, please. Y él decía, ¿Y tú por qué estás orando en inglés, María? Dijo, es que yo quiero que Dios me bendiga en dólares, pastor. Pero al final, eso es parte de la sugestión que nos han vendido. Venga a la iglesia a pedir. Venga a la iglesia a pedir. No, tú vienes a la iglesia a honrar. Por eso, la segunda dimensión de la honra a Dios es en el servicio. En el servicio. Mira lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12. El que me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Ay, qué tremendo! Si alguno me sirviere, mi Padre. ¿Y cómo honra el Padre? Desatando la gloria. Por eso no hay un hombre ni una mujer que le sirva de corazón genuino a Dios que no se desate la gloria en su casa. Que no se desate la gloria en su vida. El problema radica en que nos formaron para servirle a los hombres creyendo que le estamos sirviendo a Dios. Por eso servimos, porque si no el pastor se pone bravo. Por eso servimos para agradar al pastor. No, yo le enseño a los servidores de este ministerio que si le van a servir aquí, les sirven es para agradar a Dios. Que no se preocupen por mí, que lo único que yo voy a hacer es corregir lo que no agrada a Dios de su servicio. Pero el Señor dice, sírvanme, porque esa es la manera en que ustedes me honran a través de su tiempo. Me honran
a través de su conocimiento. Me honran a través de su salud. Me honran a través de su energía. Me honran a través de su cuerpo, sirviéndole a Dios. Tú le tienes que servir a Dios en tu casa. En tu casa. A mí me fascina. Yo tengo un acuerdo con mi esposa y es que todas las noches yo preparo la cena. Y a veces yo salgo los miércoles, tremenda predicación, me invitan a predicar en algún y salgo de tremendo y llego a la casa a ponerme un delantal y a quitarme la chaqueta y ¿qué les preparo de comida? Y Samuelito me dice, papá, estaba delicioso, gracias. Y yo le digo, adiós, hijo, que nos da la provisión para poder disfrutar de esto. Porque yo honro a Dios en mi casa y le enseño a mi familia que lo que tenemos, lo que hacemos y lo que somos es porque Dios nos ha amado y ha manifestado su misericordia. Tú tienes que servirle a tu familia. Deja de criticar a tu familia. Deja de quejarte de tu familia. Deja de demandar de tu familia y comienza a servirle a tu familia. No hay mujer más feliz que la que tiene un marido que le sirve. Y no hay mujer más frustrada que la que tiene un marido que no le sirve. Porque hay maridos que no sirven en el servicio. ¿Y sabes por qué un hombre no sirve en la casa? Porque fue formado por un hombre machista o porque nunca vio en su casa un hombre que sirviera a su familia. Pero el primer modelo de servicio a la casa es el Señor Jesucristo. El primer modelo de servicio a la iglesia es el Señor Jesucristo. Estamos organizando para los servidores un escenario donde podamos ofrecerles un desayuno todos los domingos. Si alguien quiere participar, no de venir a desayunar, sino de aportar para el desayuno, porque así sí se llena, aquí todo. ¡Ah! El over ya le estaba diciendo, 8 de la mañana, mija. Escúchame. Y tenía una reunión con las personas y les dije, ¿saben qué? Yo me voy a encargar del desayuno de los servidores. No, pero pastor, usted con todo lo que hace tiene que preparar. ¿Y cuál es el problema? Si no hay más gusto para mí que poder atender a los que les quieren servir a Dios y a los que quieren honrar a Dios. Porque cuando yo honro a los que honran a Dios, el Padre me honra a mí. Quiero citarte otra frase de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Ahora te voy a hablar un poquito más de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice, el alma que ha aprendido a honrar a Dios en lo secreto, será capaz de honrar a los hombres en público. Por eso no esperes que te honre una persona en público cuando esa persona lo que hace es deshonrar a Dios en su secreto. Cuando Dios me dio esta palabra, mi corazón descansó. Porque el miércoles precisamente, una persona que hemos pastoreado con mi esposa me mandó un par de audios que me lastimaron un poquito el corazón. Porque fueron desobedientes y algo no les salió bien. ¿Y a quién culpamos? Y bueno, ya lo solucioné, pero mi corazón estaba triste, porque también me entristezco. Porque hasta Superman a veces tiene que ser Clark Kent. Y ¿sabes? Cuando leí esto, Dios me dijo, Ever, no esperes honra de alguien que no me honra a mí. No esperes honra de un hombre que no honra a Dios. No esperes honra de unos hijos a los que tú no les enseñaste a honrar a Dios. No esperes honra de un jefe que no honra a Dios. Pero Dios está esperando tu honra. Y las personas que te rodean están esperando ver la gloria de Dios a través de tu honra. Porque la creación anhela ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los que honran a Dios. Porque si no hay honra, no hay manifestación gloriosa. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Y eso abre las puertas de la segunda dimensión de honra a Dios. Y es la honra en el servicio. Tenemos que aprender a servirle a Dios a través de nuestra familia. Sírvele a tu esposa, córrele la silla del restaurante, del comedor, pero córresela para allá, no para acá. Córresela. A veces me dan ganas de corrérsela ahí, pero no, córresela para que se siente, atiéndela. Si se sentaron a la mesa y faltó sal, o faltó una salsa, o faltó, levántate tú y le tranquila, yo voy y la sirvo. Honra a tu esposa, honra a tu esposo, honra a tus padres, hijos.
¿Quién les dijo a ustedes que sus padres les tienen que dar hasta que ustedes se vayan de la casa? Ellos les tienen que dar hasta que ustedes no puedan hacerlo por sí solos. Pero cuando ustedes pueden hacerlo por sí solos, no solo tienen la capacidad de obedecer, sino también de honrar. Honren a sus pastores, porque de ellos reciben la palabra, dice la Biblia. Honren a sus jefes y a sus autoridades. No hablen mal de ellos. Hónrenlos. Hónrenlo. Pero yo qué voy a honrar a mi jefe si mi jefe tiene plata. Eso significa que es buena tierra. Hónralo. Hónralo. Pero ¿sabes por qué nos cuesta tanto honrar a las personas? Por la segunda dimensión de honra. La primera es la dimensión de la honra a Dios. La segunda, la dimensión de la honra a los padres. Y no en vano es el primer mandamiento El primer mandamiento con promesa no es honra a Dios. El primer mandamiento con promesa es honra a tus padres. Y dice Efesios capítulo 6, versículo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabes por qué? Y esto es un poquito de antropología bíblica y psicología bíblica, porque la psicología es de Dios cuando está dentro de la tricotomía. Recuerda, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, líderes espirituales. Alma, mente. Cuerpo, médicos. Pero no podemos desintegrar lo que es el gran problema. O sea, un psicólogo sin la honra a Dios jamás va a traer la gloria de Dios a tu vida. Un médico que no honra a Dios jamás va a traer gloria de Dios a tu vida. Un líder espiritual que no honra a Dios jamás va a traer gloria de Dios a tu vida. Por eso tiene que estar en el mismo paquete de integralidad. Pero escúchame este principio dentro del marco de la psicología bíblica o la antropología bíblica. El referente de tu relación con tu modelo de paternidad biológico determina tu relación con el Padre Celestial. Por eso, el que no honra al Padre biológico jamás va a honrar al Padre espiritual y mucho menos al Padre Celestial. Por eso el Señor dice, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, porque si no puedes honrar a los que gestaron tu vida aquí en la tierra, no honras a nadie aquí en la tierra. Y Él no dice, honra a tu padre y a tu madre si fueron comprensivos. Honra a tu padre si no te lastimó, si no te agredió, si no te abandonó. No. Él dice, honra a tu padre y a tu madre por encima de sus defectos, de sus errores y de sus malas decisiones. Porque honrar a tu padre y a tu madre no tiene que ver con que ellos lo merezcan o no, sino con que al honrarlos tú guardas tu corazón y de tu corazón puede fluir honra para Dios y puede fluir gloria de parte de Dios. Por eso tanta insistencia, si tú tienes problema para honrar a tu marido, es porque tú no honras a tu padre biológico. Pero ya murió, pero hasta en el recuerdo lo deshonras. Porque el viejo está ya enterrado y ustedes siguen hablando mal de él. Tú no puedes honrar a tu mujer, sencillo, es porque no honras a tu mamá. Y si no honras a tu mamá, mucho menos vas a honrar a un marido, a una esposa. La honra a los hijos. La honra a los hijos es el reflejo, en el caso de la mujer, de la honra hacia su mamá. Y en el caso del hombre, de la honra hacia su papá. Por eso hay padres que deshonran a sus hijos, porque no honran a padre y madre. Tremendo, ¿ah? ¿Saben por qué la mayoría de personas deshonra al pastor? Porque tiene problemas con el papá y no honra a su papá. Por eso son desagradecidos, indiferentes, solo buscan cuando tienen un problema. ¿Por qué? Porque no honran a su papá. ¿Qué puedo yo esperar? ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso la honra a papá y a mamá es el primer mandamiento porque de ahí se desprende toda la honra terrenal de tu vida. Necesitas cerrar tus ciclos con papá y con mamá, perdonar y soltar. Y si vas a hablar de ellos, habla bien. Y si los tienes en vida, no importa cómo se comportaron, hónralos, bendícelos, dales una ofrenda. No, pero ellos no necesitan, pero tú sí. Porque cuando tú los honras a ellos, preparas tu corazón para honrar a Dios. Y cuando tú honras a Dios, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
Sí me estoy haciendo entender con eso. ¿Sabe por qué la gran mayoría de cristianos viene como si Dios les debiera algo? Porque vienen a cobrarle a Dios lo que sus papás no les dieron. Pero tienes que cerrar la cuenta con tus padres biológicos. Porque la cuenta que no se ha saldado es la que no te permite comprometerte con la honra a tus padres biológicos. Y es lo que te impide comprometerte con la iglesia. Eso es lo que te impide comprometerte con la palabra. Eso es lo que te impide comprometerte con el propósito de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Déjame darte esta palabra que el Señor me regaló para tu Facebook. El que no honra, deshonra. Dile que está a tu lado. El que no honra, deshonra. El que no honra, si tú no honras a tus papás, ¿qué estás haciendo? Si tú no honras a tu pareja, ¿qué estás haciendo? No hay un punto neutral. ¿Honras o deshonras? Es decir, ¿valoras o menosprecias? Por eso, apréndete esto, hijo. Una mujer se queja cuando no se siente honrada, porque lo que está pidiendo es valor. Hijas, un hombre se queja, escúchame, un hombre se queja cuando no está siendo honrado por su esposa, porque lo que le está reclamando es valor. Y el problema es que como no te quejas en honra, sino te quejas en deshonra, te quejas mal. Reclamando, peleando, como si tú merecieras honra cuando no das honra. Si Dios es el primero que honra al que le honra, ¿por qué quieres que tu marido te honre si tú no lo honras? ¿Por qué quieres que tu mujer te honre si tú no la honras? Ay, si no dicen amén, pero tenga. Padres que no honran a sus hijos. Mira, ¿sabes por qué hay hijos que deshonran a los padres? Porque vieron a la mamá deshonrando al papá. Y automáticamente en el inconsciente del niño, la honra hacia mamá queda anulada. Porque vieron a papá deshonrando a mamá y automáticamente en el inconsciente del niño se rompe la honra hacia papá. Por eso tú tienes que ir a pedirle perdón a tus hijos por tus errores. Porque cuando los deshonraste, rompiste una plataforma de honra. Pero cuando les pides perdón, cuando te arrepientes y cuando les demuestras humildad, los estás honrando a ellos y ellos te van a honrar a ti. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Quiero cerrar hablándote de 4 hombres de Dios que trajeron la gloria de Dios a su generación. Y hay algo que me impacta mucho de esta palabra. Cuando el Señor me lo revelaba, yo decía, wow, Señor, qué revelación tan linda. Claro, la gloria y la honra no están separadas. No están separadas. Pero yo le decía a Dios, Señor, esto es una revelación fresca. Entender la gloria y entender la honra activa propósito. Activa propósito. Y yo les decía, sí, pero ¿saben qué es lo que más me impacta? Que aunque es una revelación fresca, no es una revelación nueva. Y les quiero explicar cómo desde 1740 ya Dios ha traído esta revelación a hombres que transformaron su generación. Miren, les voy a hablar de 4 hombres de Dios y cómo ellos relacionaron la honra con la gloria. Y el primero es, obviamente, Charles Spurgeon. ¿Sabía que Charles Spurgeon a sus 19 años comenzó a predicar? Él se convirtió al Señor y comenzó a predicar. Y desde sus 19 años comenzó a predicar. Y dicen los historiadores que Charles Spurgeon le predicó y evangelizó más de 10 millones de personas durante su vida. Charles Spurgeon dedicó su vida, y era casado, y su esposa era una ayuda idónea para él. Y él predicaba 10 veces mínimo a la semana. 10, o sea, casi que 2 veces por día predicaba Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon dice algo, por eso es llamado el príncipe de los predicadores, porque fue un ícono para los predicadores de su generación y de las generaciones que lo admiramos. Y él dice, donde Dios es honrado, su gloria es manifestada. ¡Ay, qué tremendo eso! Donde Dios es honrado, su gloria.
Por tanto, su gloria solo es manifestada donde Él es honrado. Si no hay honra, no hay gloria. Hace 300 años, 200 años, ya lo predicaban. La pregunta es, ¿por qué a nosotros no nos lo enseñaron? Si esto nos lo hubieran enseñado antes, nuestros matrimonios no estarían pasando por lo que atravesaron. Nuestra economía no estaría pasando estaríamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos, pero no nos lo enseñaron. Y lo predican desde hace más de 300 años. Sin honra, no hay gloria. Y lo único que nos enseñaron fue a llenar iglesias buscando la gloria, pero a vivir una vida sin honra. Charles Spurgeon lo dijo claro: donde Dios es honrado, su gloria es manifestada. ¿Quieres que se manifieste la gloria? Entonces hónralo con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y con tu servicio. Que tu cuerpo le sirva a Dios. Que cuando venga una filistea, tú le digas: este cuerpecito le sirve a Dios, no al pecado. Que cuando venga un incircunciso hijo del diablo, tú le digas: no, papito, todo esto le sirve a Dios, no al diablo. Que cuando te ofrezcan droga, alcohol, tú digas: este cuerpecito le sirve a Dios, no lo contamino con cosas que no lo agradan a Él. Que cuando venga el ambiente de contienda en tu casa y tú quieras decirle a tu marido cuántos pares son tres mocas, diga: y en esta casa glorificamos a Dios y honramos a Dios. Por eso no le voy a decir nada a este desgraciado. Pero glorificas a Dios honrándolo en tu casa, en tu familia. Por eso los pleitos, las contiendas, todo lo que tú dices, todo el veneno que destilas cuando tus emociones te dominan, reflejas que el que gobierna tu corazón no es Dios, porque esas palabras no glorifican a Dios, no honran a Dios. ¿Aló? Donde Dios es honrado, su gloria es manifestada. Y yo vengo de parte de Dios a decirte: llegó el tiempo en que senda de valientes va a ver su gloria como nunca la había visto. Que tu casa va a ver la gloria, tu economía va a ver la gloria. A.W. Tozer, segundo hombre de Dios, en 1919, 15 al 19. A.W. Tozer, T-O-Z-E-R. Ese es. Él trabajaba en una fábrica, año 1900, antes de la Gran Depresión, en Estados Unidos. Y un día, saliendo de su trabajo, dice los historiadores, que escuchó a un predicador predicando en la calle. De esos locos como los que se van a levantar aquí. Y el hombre estaba predicando en la calle y estaba diciendo: si usted no sabe cómo ser salvado de lo que está viviendo, llame a Dios. Y Tozer se fue diciendo: wow, si yo no sé cómo ser salvado de lo que estoy viendo, tengo que llamar a Dios. Y dice la biografía que él llegó a su casa y se encerró en el ático y dijo: bueno, yo lo voy a probar, yo lo voy a intentar. Y ese día tuvo un encuentro con Dios, porque recibió la palabra y lo honró en obediencia, y fue más allá. Y tuvo un encuentro con Dios, y a los 5 años de haberse convertido, le pidieron ser pastor de la iglesia. No tenía experiencia, no tenía conocimiento teológico, pero le dijeron: Tozer, sentimos de parte de Dios que tú seas el pastor de la iglesia. 1919. Y el hombre dijo: ¿en serio? Sí, listo, para las que sea. Y comenzó su pastorado y fue pastor durante 30 años y uno de los pastores con mayor impacto en su generación en esa región. Y él dice una frase que está en la pantalla: la gloria de Dios es la vida de su pueblo. La gloria de Dios es la vida de su pueblo. ¿Sabes qué fue lo que entendió Tozer? Que si la gloria de Dios no está en el pueblo está muerto. Porque la gloria de Dios es lo que le da vida a una familia.
La gloria de Dios es lo que le da vida a una economía. La gloria de Dios es lo que le da vida a una iglesia. Una iglesia sin la gloria está muerta. Un servidor sin la gloria está muerto. Una empresa sin la gloria está muerta. Pero lo triste es ver que los cristianos se acostumbraron a vivir sin la gloria. Y por eso están muertos en la honra. Por eso piden y piden y piden y piden y piden y nunca dan. Y si les piden se molestan. Porque nos mentalizaron como mendigos a estirar la mano para recibir. Y no como hijos a estirar la mano para honrar. ¿Aló? La gloria de Dios en la vida de su pueblo. Y la dice un hombre que cuando experimentó la gloria lo dejó todo y le sirvió a Dios con excelencia por 30 años. Y con un ministerio de impacto. ¿Saben? ¿Han escuchado hablar de las crónicas de Narnia? Estas las escribió C.S. Lewis. Y C.S. Lewis era un ateo. Era escritor, pero ateo. Y él se convirtió al Señor. Y cuando se convirtió al Señor, empezó a escribir para honrar a Dios. Y todas sus publicaciones luego de su conversión honran a Dios. Y van dirigidas en su gran mayoría a un público secular, pero con principios totalmente fundamentados en la honra a Dios. ¿Y sabes algo? Él dice una frase que a mí me impacta muchísimo. Dios hace cosas hermosas a través de cosas que Dios no hace para que su gloria sea mayor. Dios hace cosas hermosas a través de cosas que no hace para que su gloria sea mayor. ¿Qué significa eso, pastor? Que muchas veces tú dices, ay, si Dios hace esto, va a ser hermoso. Yo espero que Dios haga esto, pero Dios no lo hace. Y lo que tú no sabes es que la verdadera hermosura no consiste en lo que tú esperabas que Dios hiciera, sino en lo que Dios no hizo. Porque lo que Dios no hizo es lo que te permite entender que Dios te está preparando para un mayor nivel de gloria. Tú querías que saliera un negocio y no salió. Y Dios, pero ¿por qué no salió si yo tenía buenas intenciones? ¿Por qué no salió si yo tenía buenos planes? Y hubiese sido hermoso que saliera, pero lo que no sabías es que lo más hermoso fue que no salió, porque lo que Dios te estaba era preparando para algo mucho más grande, para algo mucho mayor. Tú tenías buenas intenciones, pero Dios tenía mejores. Tú tenías buenos planes, pero Dios tenía mayores. Pero como la gente solamente tiene puestos los ojos en la gloria, si no sale como yo quiero, lo dejo de honrar, porque lo honramos mientras Él nos honra, pero lo deshonramos luego de que nos ha bendecido, porque estamos fijados en las cosas terrenales. Por eso la gente se compromete con Dios cuando no tiene trabajo. Por eso la gente se compromete con Dios cuando dice cáncer positivo. Por eso la gente se compromete con Dios cuando hay una plaqueta de divorcio sobre su casa, de ruina sobre su familia. La pregunta es, ¿y por qué cuando Dios manifiesta su gloria en todas esas áreas no nos comprometemos más con Él? ¿Por qué nos conformamos a la restauración cuando podríamos experimentar la multiplicación, la bendición, la abundancia de la gloria de Dios en nuestra vida? Tú tienes que honrar a Dios por lo que hace, pero lo tienes que honrar aún más por lo que no hace, porque cuando Dios no hace es cuando se revela verdaderamente tu corazón. Y déjame terminar con Jonathan Edwards. ¿Sabes? Sir Jonathan Edwards, también conocido, es reconocido como uno de los más grandes y profundos teólogos en la historia de la humanidad. En 1741, y esto a mí siempre me había impactado, lo leí hace muchos años cuando estaba haciendo el Instituto Bíblico, pero lo recordé esta semana cuando estaba preparando la enseñanza y leía su biografía. Atrévete a leer biografías de hombres y mujeres cristianas y te van a impactar y te van a inspirar. Y él predicó en 1741 el sermón más famoso en toda la historia de la hermenéutica y la homilética, y es llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Así se llamaba el sermón.
Y dicen los historiadores y periodistas, tomado de los testigos que estuvieron ahí, que Jonathan Edwards estaba predicando pecadores en las manos de un Dios airado. Y les estaba hablando acerca del pecado, del infierno, de la condenación. Y llegó un momento en la predicación donde la gente se comenzó, a agarrar de las sillas, a abrazar de las sillas, a abrazar a sus familias, porque decían que literalmente estaban sintiendo que caían en el infierno, que literalmente sentían en el ambiente físico como si el infierno los estuviera jalando. Y fue catalogado el sermón más impactante en la historia de la humanidad, porque él dedicó su vida a honrar a Dios a través de su palabra, y Dios le permitió ver la gloria a través de sus predicaciones. Y dice Sir Jonathan Edwards: la gloria de Dios consiste en su comunicación a los hombres, y la honra de los hombres consiste en su recepción. Año 1741. Ya Dios le había revelado a un hombre que estaba dispuesto a honrarlo, que la honra activaba la gloria, y que no había gloria si no había honra. Y él dijo: la gloria de Dios consiste en la manera en que Dios se comunica con los hombres, pero la verdadera honra consiste en la manera en que los hombres reciben lo que Dios les quiere comunicar. Cuando Dios te habla, Él te está honrando y te está dando una palabra que te prepara con el ambiente de gloria que quiere desatar. Pero solo quien recibe la palabra y la pone por obra está dispuesto a honrarlo a Él. La tierra está llena de la gloria de Dios, hijos. Tu casa está llena de la gloria de Dios. Esta iglesia está llena de la gloria de Dios, pero solo será manifestada si lo honramos a Él. No te enfoques en la gloria, enfócate en la honra y disfruta la gloria. Enfócate en la honra y disfruta la gloria. Déjame cerrar con esta frase de Spurgeon. En uno de sus grandes sermones, Charles Spurgeon dijo que cada acto de honra, ¿cada acto de qué? Sea una chispa que encienda la llama del avivamiento en nuestros corazones y en nuestra generación. Que cada acto de honra sea una chispa que encienda la manifestación de la gloria de Dios en nuestros corazones, porque eso es un avivamiento. La manifestación de la gloria, la manifestación del poder. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego de lo que Dios, porque ahí es donde comienza a manifestarse la gloria. Hijos, si ustedes están aquí en esta mañana, si ustedes están conectados con esta palabra en esta mañana, es porque Dios quiere que tú comiences a ver la gloria en una nueva dimensión. Porque no es justo vivir como un cristiano sin gloria, porque eso solo demuestra que estás viviendo como un cristiano sin honra. Obedecer no es suficiente, y obedecer a medias menos. Obedécele a Dios. Pastor, es que es muy difícil obedecerle a Dios. No, lo que es difícil es dejar de servirle al diablo. Lo que es difícil es dejar de obedecerle a tus instintos terrenales. Lo que es difícil es dejar de satisfacer tus deseos carnales. Pero servirle a Dios no es difícil. Te lo dice alguien que tuvo la oportunidad de dejarlo todo para servirle a Él. Y te doy mi palabra que si se lo preguntas a mi esposa, no importa lo que Él nos dé, estaríamos dispuestos a entregárselo para seguirle sirviendo. No hay mayor placer, hijos, que servirle a Él. No hay mayor privilegio que honrarlo a Él. Y no lo honro porque sea pastor. Yo no honro a Dios por mantener un cargo. Yo honro a Dios porque soy su hijo.
y porque no me imagino mi vida volviendo allá donde Él me sacó. Honra a Dios sin necesidad de un cargo en una iglesia. Honra a Dios sin necesidad de una etiqueta religiosa. Honra a Dios sin necesidad de que un hombre te pida. Honra a Dios sin necesidad de enfrentar una crisis. Honra a Dios simplemente porque Él es Dios y de Él viene lo que tú eres, lo que tú haces y lo que tú tienes, lo que tú serás, lo que tú harás y lo que tú vas a tener. Quizás estés pasando por un momento difícil, pero a mí me impactan las palabras del apóstol cuando dice: esta leve tribulación momentánea solo produce en nosotros un cada vez más grande y eterno peso de gloria. ¿Sabes qué está queriendo decir? Que toda tribulación que tú y yo enfrentamos solo quiere despejar la honra en nosotros para activar un mayor y eterno peso de gloria. Que la tribulación, que la prueba, que la crisis, que la dificultad solamente te lleve a honrarlo más a Él, a honrarlo más a Él, a dejar lo que no te permite honrarlo, a dejar lo que no lo agrada y a honrarlo cada vez más, porque te doy mi palabra que cuando veas su gloria te enamoras de Él y jamás te vas a apartar de tu honra.